Isabrino hace un buen tiempo que viene dictando un seminario en la formación de la especialización. Así que bueno, le damos la bienvenida a los compañeros de Mar del Plata, que una vez más nos acompañan, Brian y Jaime, que después van a tener participación también en este espacio, y a las compañeras de Geografía, que también van a compartir con nosotros sus experiencias. Así que Isabrino, gracias por compartir este espacio, bienvenido y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Les agradezco la invitación a participar de la jornada. No el horario, porque me hicieron madrugar mucho, así que si ven que me duermo en algún momento es porque me levanté muy temprano. Bueno, querría trabajar en torno a la enseñanza de las ciencias sociales en tiempos de crisis. Una palabra que resuena en nuestras bocas cotidianamente y que me parece que amerita poder pensar cómo se recrean algunas de nuestras discusiones cuando cambia algo de las condiciones en las cuales trabajamos, en las cuales nos proponemos enseñar. Y pensé traer un cuento para poder analizar juntos de qué se trata esto de la crisis. El cuento es de Alberto Banasco, un autor argentino de ciencia ficción, ya fallecido, a mi modo de ver también bastante injustamente olvidado. El cuento se llama Post-Bomb Boom y es del año 67. Dice así: ahora las aguas, las olas furiosas, venían de pronto y arrasaban la tierra. Entre las palmeras despedazadas, entre restos del gran incendio, sobre el carbón y el hielo, algunos pocos hombres habían encontrado refugio. Muy pocos, apenas 3 o 4 según podía verse cuando salían de sus escondrijos para atrapar alguna alimaña y volvían a ocultarse casi enseguida. El sol asomaba de nuevo a veces entre las brumas, pero la lluvia proseguía cayendo inconteniblemente desde el primer momento, como si ya nunca fuera a dejar de caer. Entre espirales de humo y de tierra, la vida, desorientada, pugnaba por seguir adelante. Animales monstruosos, vegetales estrafalarios, aparecían sobre el humus calcinado. Uno de los hombres, que había perdido un zapato, se arrastró fuera de la caverna y espió. Los otros dos andaban por ahí detrás de un reptil informe, discutiendo a gritos, porfiando por la presa y tirándose piedras. Eran el que había perdido un ojo y el que había perdido el pelo. Alguien había encendido un fuego que cubría de humo la colina. El que había perdido un zapato se detuvo para matar a una nueva especie de ciempiés que dormía sobre una roca y se lo comió. Después estiró el cuello para mirar a lo lejos. Vengan, diga, gritó, nadie les va a hacer nada, vengan a calentarse un poco. Y se paró junto a la fogata. El calvo se acercó masticando todavía un pedazo del reptil que había cazado y se agachó al lado del fuego. Y así se quedó en cuclillas, balanceándose torpemente. El tercero, el tuerto, también se fue arrimando y por fin se detuvo pegado a las llamas. Ya estamos los tres juntos, dijo ufano el del zapato. Los otros dos gruñeron. Pasó más de media hora sin que volvieran a hablar. Sus hijos también habían empezado a rondar el lugar. Había uno que parecía un sapo, con el cuerpo hinchado y aplastado contra el suelo. El otro parecía una chica y hacía pensar en un árbol, con el tallo muy fino y crecido, y los dos brazos como ramas quebradas a los costados. El tercero daba la impresión de ser todavía un feto. Tenemos que hacer algo, dijo el que había perdido un zapato. ¿Hacer qué?, preguntó el que apenas había conservado un ojo. Algo, salvar alguna cosa, para ellos, dijo el otro señalando vagamente a los chicos. No hay nada que salvar, dijo el calvo. Estuvieron en silencio otra hora, oyendo tan solo los graznidos, los bramidos de sus hijos que se empujaban hacia el borde del abismo, se arañaban mutuamente y pugnaban por arrojarse unos a otros al vacío. No podemos seguir de esta manera escondiéndonos y espiándonos todo el tiempo como enemigos, dijo por fin el que no había conservado más que un zapato. Quedamos solamente nosotros tres, a lo mejor solo nosotros en toda la tierra, cada uno con un hijo, y algo tenemos que hacer. No hay nada que hacer, insistió el que no había conservado más que el cuero cabelludo. Les voy a explicar, dijo el del zapato. Yo pienso que sí. No tenemos nada que hacer y de algún modo hay que pasar el tiempo. Oigan, entre los tres debemos saber algunas cosas. Podemos anotarlas y ordenarlas, juntar todo nuestro conocimiento para dejárselo a nuestros hijos y a los hijos suyos. Ellos tendrán que empezarlo todo de nuevo y nuestros apuntes pueden servirles de mucho. Una especie de enciclopedia. ¿Qué les parece? Los otros dos gruñeron. Usted, por ejemplo, le dijo al tuerto, ¿qué hacía? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Antonio Morales, trabajaba de capataz en el puerto. ¿Usted a qué se dedicaba? Yo me llamo Silva, informó el del ojo. Era oficinista. Ah, oficinista, ¿vio?, dijo el del zapato. Después los dos miraron al que había perdido el pelo. Mi nombre es Anderson, era encargado de una casa de departamentos. El fuego se está por apagar. No, todavía está prendido, pero arrímele esas tablas, no tenga miedo, gracias. ¿Ven? Yo estoy acostumbrado a hacer esto, a mandar, a organizar. Por algo era capataz en el puerto.
Usted, Silva, trabajaba en una oficina, debe saber muchas cosas, por lo menos más que nosotros, ¿o me equivoco? Bueno, sí, puede ser. Algo he leído, aunque así nomás, por encima. No importa, todo es importante. No tenemos papel, pero podemos ir anotando lo que sea en estos vidrios sucios que hay aquí. Vidrios rotos es lo que sobra. Empecemos. ¿Qué sabe usted? Silva pensó durante un rato bastante largo. Miraba las llamas con su solo ojo, sentía frío y apenas había comido esa semana. ¿Qué sabía él? Ahora sentía que sabía casi nada. Comprendía que los habían destruido con los conocimientos más atroces y refinados que algunos pocos hombres se habían reservado para ellos. Y allí estaban ahora con sus hijos monstruosos y el mundo aniquilado, tratando de salvar o recuperar algo. Nerón, pensó de pronto con alegría. Eso sí, recordaba haber visto por televisión una película sobre el emperador romano. Nerón, dijo, eso nos puede servir de referencia. ¿Cómo no? Sí, señor, dijo Morales con entusiasmo. Cualquier cosa sirve para empezar. ¿En qué año fue lo de Nerón? Así podemos ir ordenando un poco las épocas. No recuerdo ese detalle. Fue con Julio César. Nerón quemó Roma, creo que 500 años antes de Cristo. Espere, Nerón, Cristo, Julio César, muy bien, esto marcha. ¿Y lo de Cristo cuándo fue entonces? Ni antes ni después de Cristo, supongo. Supone bien, dijo Morales, y anotó algo en el vidrio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué sabe de Julio César? Julio César fue el fundador de Roma. Ah, Nerón quemó Roma y Julio César la volvió a fundar, ¿no es así? Sí, más o menos, creo que sí. Bueno, dijo el hombre con un solo zapato, esto ya está. Pasemos a los griegos. ¿Qué saben de los griegos? Los griegos vivieron antes. ¿Cuándo? 10.000 años antes de Cristo. Son famosos porque vivían en Troya. Allí pelearon con los cartagineses. ¿Y quién ganó? Creo que ninguno de los dos. De allí viene la frase, una victoria a lo Pirro. Pirro era el emperador de Cartago. Claro, por supuesto, anótelo. Ya está. Pero basta por hoy de historia. Mañana seguiremos. Veamos un poco de ciencia, dijo entonces Morales. Usted, Anderson, que fue portero, debe saber algo de electricidad. Portero no, encargado. Bueno, de electricidad no precisamente, no es necesario saber estas cosas para ser encargado de una casa de departamentos. Sé poner un enchufe, conectar una lámpara, pero nada más. Eso sí, podemos anotar que hay dos corrientes, corriente alternada y corriente continua. ¿Y cuál es la diferencia? Y que una lo mata, a la otra le da un golpe. Golpe. ¿Qué más? Dijo Morales, estaba exultante. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se obtiene? Bueno, viene de la usina. ¿Qué es? No lo sé. Aunque una vez recibí una descarga, es como un rayo. En la usina sí hay cables, bobinas, dínamos, ahí tiene. Eso podría ser interesante para nuestros hijos. Pero ¿qué es un dínamo? Son como unas escobillas que dan vuelta y se forma el fluido eléctrico. ¿Y qué más? Con eso creo que bastante. Anote, fluido eléctrico. Puede ser. Ya está, contestó Morales. ¿Y usted qué sabe? Le preguntó el que tenía un ojo de menos a Morales, que tenía de menos un zapato. Sé hacer una estiva de congelado, o cómo hay que colgar el child y acomodar todo tipo de carga blanca. No creo que eso ahora nos sirva de mucho, dijo el otro. ¿No sabe algo de barcos? Sí, sé abrir una bodega, sé el nombre de cada una de sus partes. Pero ¿por qué flota un barco? Eso es lo que nos gustaría saber. Bueno, flota porque es hueco, hay una ley física para eso. El principio de Newton, aclaró el que había sido oficinista. Ah, cierto, ¿cómo dijo Newton? Sí, pero espere, el principio de Newton dice que la gravedad es lo que atrae todos los cuerpos. Ese fue un gran descubrimiento, es un principio universal. ¿Y por eso flota un barco? No, precisamente flota por todo lo contrario, es el agua que lo mantiene a flote. Y entonces, y ya le dije, el principio de Newton. Ya que estamos en la ciencia, dijo Morales escribiendo con ahínco, ¿qué es la relatividad? Ah, sí, Einstein tenía que ver con eso, explicó Silva guiñando el único ojo que le quedaba. Descubrió la relatividad, revolucionó la astrología, decía que todo era relativo. Bien, dijo Morales tomando un vidrio nuevo, todo relativo. ¿Cómo eran las fórmulas? No sé, espere, eran un poco complicadas. Decía que la luz va a una velocidad de 300.000 kilómetros por minuto. ¿Estás seguro? ¿No es mucho? No, es lo único que recuerdo con exactitud, pero pongo una hora por si acaso. Perfecto, una hora. ¿Quién sabe algo de geometría? El teorema de Pitágoras, dijo Silva, quien su único ojo le brillaba ahora con energía. ¿Qué es eso? Es una manera de medir los lados de una escuadra. Oigan, decía más o menos así, no anote todavía. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Muy interesante, ¿no puede aclararme? Sí, mire, sacó un cuchillo y con los otros dos se alarmaron, pero solo hizo un triángulo rectángulo sobre el suelo arrasado. ¿Ven? Quiere decir que este lado, y tras una raya igual a la hipotenusa, es igual a la suma de estos otros dos. E hizo dos segmentos, uno después del otro, iguales a los catetos. Pero esos no son iguales, dijeron los otros a un tiempo. A simple vista no, pero matemáticamente sí. Por eso Pitágoras tuvo que demostrarlo. Muy bien, dijo Morales. Si vienen seres de otro planeta, se encontrarán con estos vidrios y tendrán una idea completa de todo lo que el hombre había llegado a saber. ¿Por qué no agregamos algo de literatura?, dijo Silva. ¿Literatura?, repitió Anderson.
No, literatura no, tenemos que poner cosas fundamentales, por ejemplo, qué es una bomba atómica, cómo se hace, eso sería muy importante. Bomba atómica, dijeron los otros dos. Un silencio compacto se abatió sobre los tres hombres. La lluvia seguía desmoronándose y Morales debía proteger los vidrios con su cuerpo para que el agua no fuera borrando lo que escribía. En eso el viento candente y húmedo arrastró las hojas empapadas de un libro que se habían salvado del gran incendio. Anderson el Calvo las alisó y las trajo. Era un tesoro de un valor incalculable para ellos, nada menos que un tratado de anatomía, de astronomía, de zoología. De inmediato se pusieron a estudiarlo y transcribirlo para sus hijos. A ver, el sistema nervioso, ¿qué dice?, organizó Morales. Silva con su solo ojo leyó. El cerebro es el sistema nervioso y abarca todo el cuerpo. Yo, un suponer, tomo un niño en cualquier lado que sea y le digo, vos acá tenés nervios, y él no me puede decir que no. El cerebro está protegido por un hueso que es un cráneo, pero primero está el cerebelo y después está el bulbo raquídeo. Más tarde está la columna vertebral y adentro de la columna esa hay como un cañito que recorre todo el cuerpo. Las circunvelaciones son como unos choricitos todos arrollados que son las cosas que nos permiten hacer las cosas. Extraordinario, dijo Morales. Esto ya es otra cosa. ¿Qué dice ahí del glóbulo? Del glóbulo dice, qué porquería es el glóbulo. Después dice, la digestión causa muchas enfermedades. Así siguieron durante toda aquella tarde y otras muchas tardes, hasta que el hombre con un zapato de menos pensó que ya era suficiente, y al otro día, por la mañana, reunieron a sus hijos escuálidos y empezaron a transmitirles sus conocimientos. Bajo la lluvia incesante en aquel mundo arrasado por unos pocos hombres que habían acaparado los más sutiles y diabólicos poderes de destrucción, aquellos tres sobrevivientes se dedicaron a enseñar a sus herederos la ciencia que habían logrado recomponer a su manera. Mientras las criaturas contrahechas que eran sus hijos, los escuchaban en silencio mirándolos con sus ojos sin vida. El cuadrado de 2 es 4. Por lo tanto, para hallar el cuadrado de un número se lo multiplica por 2. Por ejemplo, el cuadrado de 8 es 16, el de 12 es 24, el de 24 es 48. Ahí termina el cuento. ¿Por qué me parece que nos puede ayudar a pensar esto de la enseñanza en tiempos de crisis? En primer lugar, porque nos muestra que la crisis es un cambio radical de las condiciones en las cuales tomamos decisiones en nuestras vidas, en las cuales se lleva a cabo nuestra tarea, en las cuales tenemos relaciones interpersonales, interpretamos el mundo y podemos aportar algo al mundo. Y lo que uno ve en este relato es que el relato da cuenta de lo que quedaría de la humanidad después del gran temor que tenía la sociedad en los años 60, que era que una bomba atómica arrasara con todo. Unos cuantos años después sabemos que no ocurrió eso, que no fue la bomba atómica, pero sí hubo otros diabólicos conocimientos que fueron transformando el mundo para que fuera cada vez para menos gente y que para muchos en la sociedad humana el mundo sea cada vez un lugar más inhóspito, menos adecuado para vivir. Y en ese relato hay un lugar interesante del conocimiento. Fíjense que el conocimiento ocupa buena parte del diálogo entre estos sobrevivientes y es un conocimiento que uno podría caracterizar de muchas maneras, pero si hubiera que ponerle un título diría que es un conocimiento formateado por la escuela. ¿Por qué les resultan interesantes esos temas y no otros? Porque la escuela les enseñó que hay que hablar de historia, de literatura, de ciencias. En ese momento el que quizá podría haber sido más pertinente discutir qué comer y qué no comer, o cómo armar un fuego, o cómo armar un refugio, ellos buscaron la autoridad de la escuela para ver qué era lo que tenían que legarles a los hijos. Es también un conocimiento en el que lo que hay son un montón de respuestas a preguntas que nadie se ha formulado. Y entonces para eso es importante Nerón, Pirro, Julio César, pero no saben por qué. Es porque alguien se los dijo alguna vez. Se los dijo la escuela y lo confirmó la televisión, que es la que le propone Nerón. Los conocimientos que plantean son todos erróneos, pero no absolutamente erróneos, sino que están al ladito del conocimiento certero, ¿no? Más o menos en el mismo capítulo de historia de la secundaria estaban Pirro, estaba Julio César, Nerón, estaban más o menos cerca. Y entonces reconstruyeron a su manera, que seguramente Nerón la quemó y Julio César la fundó después. ¿En qué lugar los griegos vivieron antes que los romanos? En el libro de primer año de historia de la secundaria, ¿no? Estaban en el capítulo anterior, entonces vivieron antes que los romanos. Y estaban con Troya, con todo eso, ¿no? Cartagineses, era todo más o menos de la misma hora de la secundaria. Lo que uno puede ver es que ahí hay un conocimiento que circuló por la escuela, pero que quedaron datos sueltos, que no tienen pertinencia para dar cuenta de la condición en la cual están viviendo,
pero que resultan importantes porque les dijo la escuela que era importante. Cuando aparecen preguntas, no encuentran respuesta en el relato. Alguien pregunta, ¿por qué flota un barco? No sé ese detalle, pero le puedo hablar del teorema de Pitágoras, del principio de Newton. ¿Y qué es la electricidad? ¿Cómo se obtiene? No sé. ¿No? Cada vez que alguien pregunta algo, la pregunta no tiene respuesta. Sí hay respuestas a preguntas que nadie formula. Y uno puede decir, ¿cuánto de esto ocurre también en la escuela? ¿No? Buena parte de la enseñanza escolar es dar respuestas a preguntas que nadie se ha formulado y no dar respuesta a algún chico que traiga una pregunta al aula, porque eso va a venir en otro momento. Seguramente desde la salita de 3 o de 4 los chicos preguntaban ¿por qué flota un barco? No, lo vas a ver más adelante, hasta que en algún momento llegan a la secundaria y ya están al fondo del aula diciendo no voy a hacer ninguna pregunta porque ya sé que van a decir que en otro momento me la van a contar. Es también un conocimiento parcelado, ¿no? Ven historia, ven literatura, ven ciencias, pareciera que no hay relaciones entre ellos. Y es un conocimiento en el cual, si la escuela les dijo que era importante saber hacer una bomba atómica, aunque haya sido la bomba atómica lo que los destruyó, bueno, será que tenemos que volver a enseñarlo a las siguientes generaciones, ¿no? Y la literatura, que no es útil, eso quizá no nos va a servir para nada, ¿no? La literatura lo está diciendo un escritor, hay una fina ironía en ese relato. Es un conocimiento validado por la autoridad. Lo vi en una película, lo dijo Pitágoras. O sea, a simple vista no, pero lo dijo Pitágoras. Por eso, el teorema de Pitágoras no dice así, dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por eso cuando ellos lo ven dicen, no puede ser que sean iguales la hipotenusa y los dos catetos. Bueno, lo dijo Pitágoras. Bueno, si lo dijo Pitágoras ya está. Hasta que encuentran un libro. Los más jóvenes quizás no lo conozcan, pero es un libro de aquellos años que compiló un maestro uruguayo, Firpo, que compilaba las barrabasadas que decían sus alumnos en las evaluaciones o los orales, y por eso tituló su libro ¿Qué porquería es el glóbulo? Porque algún chico dijo esa frase, y por eso esos que ellos reconocían como un tratado de zoología y anatomía eran las respuestas erróneas de los alumnos. Pero ¿por qué le dan valor de verdad? Porque está impreso. Si es un libro, dice la verdad. ¿Cómo voy a cuestionar si está impreso? Nosotros que somos oficinistas, porteros, capataz del puerto, ¿cómo vamos a cuestionar algo que está escrito? Me parece interesante eso para ver cuánto del conocimiento que la escuela le ofrece a la sociedad circula en la sociedad y circula en el formato que la escuela le propuso. Y en buena medida ese formato impide que otras formas de conocer puedan desenvolverse y salir adelante. Hay un dato interesante en el cuento, que es que en tiempos de crisis renace con fuerza una preocupación pedagógica. Lo que preocupaba al hombre que había perdido el zapato era ¿qué les vamos a legar a ellos? Y a mí me parece que ahí también tenemos una punta del ovillo para pensar lo que nos pasa ahora. Efectivamente, tenemos múltiples crisis que nos atraviesan. La crisis del Estado benefactor, el Estado que durante 30 años organizó la economía del mundo desde mediados de los 40 hasta mediados de los 70, y en el largo adiós del Estado benefactor venimos dándonos banquinazos permanentemente, este país, los países de la región y los países del mundo. Las crisis institucionales, la caída de representatividad de las democracias, la ruptura de los vínculos con la República y con los modos de organizarnos colectivamente, que hacen que resulte tentador para algunas sociedades una respuesta autoritaria o alguien que venga, una mano dura que venga y ponga orden. La crisis del largo adiós a la modernidad y la caída de los valores que eso significa, los valores de la modernidad que llevaron adelante un mundo y que en la posmodernidad nos hacen preguntarnos hacia qué mundo estamos avanzando y hacia qué mundo querríamos avanzar. Y en ese contexto de crisis aparece una preocupación pedagógica. ¿Qué conocimiento tiene sentido, es valioso para ofrecer a la sociedad a través del trabajo escolar? Pensando en esto, traté de reconstruir algo de lo que la escuela ofrece en la enseñanza y de lo que podría ofrecer. Siempre que uno habla de las prácticas de enseñanza usuales en las escuelas, cometemos enormes injusticias, porque las prácticas son básicamente muy regulares, muy dispares. A la misma hora de clase, un profesor en un aula enseña un contenido de una manera y otro profe enseña otro contenido de otra manera. Entonces, decir que las prácticas son todas de cierta manera es necesariamente injusto con aquellos colegas que llevan adelante prácticas innovadoras, críticas, que van explorando otras alternativas. Pero me parece que hay algunas preguntas que podemos hacernos sobre las prácticas que funcionan como legado de nuestros profesores y que tenemos incorporadas.
El primer ingrediente que tiene cualquier docente cuando empieza a trabajar a la docencia no es la formación que le dio la universidad o el profesorado. Lo que más pesa cuando uno empieza a trabajar es la formación que uno recibió como estudiante a lo largo de toda su escolaridad. Y que cuando uno se pone al frente del aula y quiere dar clase, le sale de adentro, no sale del cuerpo porque lo tenemos incorporado, que literalmente significa metido en el cuerpo. Eso que tenemos incorporado es un tipo de práctica que requiere revisión. Y requiere revisión porque si no lo revisamos volvemos a repetirlo, ¿no? Yo no conozco ninguna madre que haya hecho un curso para aprender a decir esta casa no es un hotel. Y sin embargo pasa la generación de madres y todas las madres vuelven a decir esta casa no es un hotel, fíjate lo que llegás, ¿no? Ningún profesor ha estudiado para decir de qué se ríe Gómez, porque no nos cuenta el chiste, así nos reímos todos. Y sin embargo pasa las generaciones y volvemos a las mismas frases. ¿Por qué? Porque nos sale de adentro esa práctica que hemos incorporado cuando éramos estudiantes. Revisar las prácticas significa entonces empezar a pensar, bueno, ¿qué ha sido la enseñanza de las ciencias sociales en nuestras escuelas y qué rasgos de esa enseñanza todavía perduran? En el sentido fundante de la enseñanza de las ciencias sociales, a fines del siglo XIX, aparece con la idea de construir una imagen compartida del pasado y del espacio geográfico. Básicamente, cuando se organiza el nivel primario, en la década del 80, y cuando se organiza la escuela secundaria, unos años antes, en la década del 60, la idea de enseñar historia y geografía es enseñarla para poder tener una visión única del pasado y una visión única del espacio. Esa visión única se va a ir transformando cada vez más en una visión identitaria que se consolida en la última década del siglo XIX y la primera década del XX en torno al primer centenario, ¿no? Que es donde aparece la pregunta por la identidad. La pregunta por la identidad no estaba en Sarmiento, en Amadeo Jacques cuando arma la escuela secundaria, aparece en la generación del centenario, ¿no? Vieron que es una pregunta que aparece un tiempo después, a los 3 meses de una pareja uno dice, ¿y nosotros qué somos? Pongámosle un nombre a esto, ¿no? Esa ¿qué somos? Apareció en la generación de Ramos Mejía, de Ricardo Rojas, de Joaquín B. González. Y se tornó fuertemente identitaria la enseñanza de la historia, de la geografía, que eran las principales ciencias sociales que circulaban por la escuela en esa época y que siguen siendo las principales ciencias sociales que circulan por las escuelas de hoy. Aparecen muy colateralmente otras ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el patrón de la vereda sigue siendo historia y geografía. Y cuando sociología, antropología, economía quiere ingresar a la escuela, tiene que ir a los codazos con los espacios que ya están adentro. ¿Dónde aprendemos los argentinos a hablar de economía? En el taxi, generalmente, que es donde todos somos expertos economistas y directores de fútbol. Pero la escuela nos ofrece pocas herramientas para pensar lo que ocurre en la economía de nuestro país, que es uno de los temas de conversación cotidianos, ¿no? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la economía? ¿No? El dólar y la temperatura forman parte de nuestros diálogos. Esa escuela, con un fuerte sesgo identitario, generó los dispositivos para enseñar esa identidad, que fueron los actos escolares. Básicamente, a través de la gestión de José María Ramos Mejía, del Consejo de Educación, se instauran hace 100 años los actos escolares, que primero formaron como un cuerpo canónico con 4 actos, ¿no? 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto, y después se fueron enriqueciendo un tiempo después con el Día del Maestro, el 12 de octubre y mucho más recientemente con las fechas tristes, ¿no? 24 de marzo, 2 de abril. ¿De dónde toma ese modelo Ramos Mejía? Explícitamente lo toma de la tradición religiosa. Todas las religiones, que a su vez lo habían tomado de las tradiciones de los pueblos agricultores, tratan de recrear a lo largo de un año el mensaje de lo que quieren comunicar a la comunidad, ¿no? Y entonces, si los pueblos agricultores tenían el tiempo de la siembra y de la cosecha, y a cada uno de esos tiempos le asociaban un ritual y un relato y una serie de festejos asociados, ¿no? Asociaban el hito con un mito y con un rito, y eso dio lugar a el tiempo circular de las comunidades. Ese mismo tiempo circular se traslada luego a las religiones y hay un calendario litúrgico del cristianismo, del islam, del judaísmo, y ese tiempo circular se traslada después a las efemérides patrióticas. A lo largo de un año escolar se les vuelve a enseñar a los chicos el mismo relato mítico de nosotros venimos de la primera junta, del primer triunvirato y de la declaración de independencia, y nuestros padres fueron San Martín y Belgrano, ¿no? Se vuelve a enseñar el mismo relato. Ahí hay una contradicción fuerte entre
el tiempo cíclico de las efemérides y el tiempo lineal del currículum. No ocurre en otras áreas que los chicos vean todos los años los mismos contenidos para que no se les olviden. En cambio, tenemos un fuerte tironeo en las ciencias sociales por las efemérides, que son una tradición fuertísima en nuestro país. En general, las efemérides han tenido un impacto muy fuerte en toda América, del sur y del norte, y prácticamente no existen en otros países del mundo. En Europa, cuando se enteran de que tenemos actos escolares, nos miran como diciendo, pero eso fue hace mucho tiempo. No, no, acá todos los meses tenemos alguna efeméride nueva. Ocurre en casi toda América, no ocurre en Brasil. Hace un tiempo, dando una charla en Brasil, preguntaba, bueno, ¿y qué efemérides tienen? Y se quedaban mirando como no tuvieron guerra de independencia, no tuvieron tampoco un relato mítico para enseñar a través de los guerreros. En cambio, en otros países de América Latina, Bolívar, O'Higgins, Juan Santamaría en Centroamérica, son figuras míticas de las guerras del pasado que funcionan como modelos morales para el presente. Yo creo que es un problema serio que la historia reciente de nuestro país haya ingresado a la escuela también a través de la vía de las efemérides. Es un problema serio, ¿por qué? Porque el formato de las efemérides contradice buena parte de la dinámica propia de la enseñanza escolar de la historia. Si nosotros queremos que los chicos recuerden la Revolución de Mayo, se lo damos todos los años un poquito, una semana al año, trabajamos la Revolución de Mayo, hacemos el acto, invitamos a las familias, etc. Y todos los años un poquito. Las investigaciones muestran que los chicos de 17, 18, 19 años recuerdan poco y nada de la historia argentina. Pero se acuerdan que tuvieron actos, y se pueden acordar hasta de qué se disfrazaron. Pero ¿qué fue la Revolución de Mayo? Y si se acuerdan de algo, se acuerdan en el formato de la efeméride. ¿Cómo un colega colombiano que hizo su tesis en Argentina preguntaba a chicos de 18 años, ¿cómo fue la Revolución de Mayo? Y se juntaron una tarde y hicieron la revolución. Pero no hubo guerras, no hubo violencia, nada. Claro, lo que ellos describen es el cuadro de la asamblea del 22 de mayo. Ahora, si la escuela les enseña que una revolución se hace sentado y charlando, estamos fritos, porque la revolución no es ese momento que están sentados y charlando. Es como, ¿cómo hizo la revolución Fidel y el Che? Y charlar, dijeron, che, hay que hacer una revolución, ¿no? Como si eso solo fuera la revolución. Cuando Alexander Ruiz les repregunta varias veces y dice, no hubo violencia, dice, bueno, pero ¿y San Martín? Ah, no, eso vino después, eso es otro acto, no tiene nada que ver. La revolución fue tranquila y tomando el té, estaba fresco en mayo, entonces dice, vamos a hacer una revolución. Y después vino San Martín que peleaba. ¿Por qué peleaba? Y porque ya era agosto, había que pelear un poco. ¿No? Son como dos cosas diferentes que no forman parte del mismo proceso. Y que tienen fuertemente un contenido moral. Si uno ingresa a una escuela primaria, lo que ocurre en la cartelera está muy vinculado a las efemérides, ¿no? Si uno entra a una escuela primaria y ve indios en la cartelera, estamos en octubre. No hace falta mirar la agenda. Indios en octubre. En noviembre, en septiembre, son todos blancos en Argentina. Si uno entra en agosto, ¿qué ve en la cartelera? Algo sobre la estrategia militar de San Martín, algo sobre el posicionamiento de San Martín ante los conflictos en la historia argentina, no. ¿Qué ve en las carteleras? Las máximas de San Martín a su hija, que es un invento escolar también. O sea, lo que importa de San Martín es la enseñanza moral que puede dar a los chicos en la actualidad. Y entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque San Martín básicamente no fue un gran padre. En general tampoco lo fue el Che Guevara, ¿no? Uno no puede bajar de la Sierra Maestra, hacer la tarea con la nena y después volver a la Sierra Maestra. En general uno puede liberar América, acompañar la crianza de los chicos, después volver y seguir cruzando los Andes. En general, el tipo que se aboca a un proyecto tan radical descuida otros aspectos. Y efectivamente, San Martín, que nació en un cuartel, entró como cadete a los 11 años, se casó con Merceditas a los 30 y pico y tuvo una hija poco tiempo después. Si hubiera tenido un hijo varón era fácil, lo metía en un cuartel y que se formara como militar, pero nació una nena y entonces ya era todo un poco más complicado. Estando en Mendoza se separa de Mercedes. En esa época no había divorcio, sino que uno se iba de viaje y el otro se quedaba. Entonces Remedios se fue para Buenos Aires y él se fue para Chile. Y 5 años después volvió a ver a su hija, Merceditas, después de que habían fallecido Remedios y había fallecido su suegro. Imagínense una nena que dejó de ver al papá a los 3 años y lo vuelve a ver a los 8. No tenía idea de quién era ese hombre que le decían que era su papá. Se van los dos en barco a Europa y apenas llegó a Europa la mete en un internado. Y la visitaba todos los domingos. Entre visita y visita escribe en un papelito
esas máximas y le da una copia a ella y se queda otra copia a él. Casi me da ternura, porque digo, pobre, no tiene la menor idea de cómo crear una nena, ¿no? Y le pone, habla poco y lo preciso, que es como Callate Gorda, pero del siglo XIX, ¿no? Cuidar los animales. Es como, me da ternura pensar, claro, solo un padre, muy poco padre, se le ocurre anotar un papelito y colgarlo de la heladera para no olvidarse, ¿no? De eso la escuela inventó el ejemplo del padre de la patria. ¿Qué nos ocurre con las fechas tristes? Yo creo que es fundamental que la escuela aborde el terrorismo de Estado. Es fundamental que los chicos en la educación escolar tengan un abordaje cabal de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, porque no en cualquier país desaparecen miles de personas y todo sigue funcionando. Pero es muy difícil que lo hagamos si le dedicamos una semana cada año, todos los años desde la salita de 3 en adelante, como plantea el currículo. Cuando en matemática un conocimiento es considerado relevante, se discute en qué momento de la trayectoria formativa es importante que entre, ¿no? Entonces, la suma de fracciones se da en quinto grado, porque es relevante y los chicos a los 10 años lo pueden entender. En cambio, en sociales, cuando un contenido es relevante, lo vemos todos los años un poquito. Le ponemos un acto y todos los años un poquito. ¿Qué ven en la salita de 3? Y que había gente buena muy buena y después vino gente mala muy mala que la hizo desaparecer. Y eso no tiene que volver a pasar. O sea, un relato moral que después se hace muy difícil desmontar cuando de verdad queremos trabajar esa enseñanza crítica sobre el terrorismo de Estado. Imagínense que en la salita de 3 les enseñan a los chicos la división por 2 cifras o la suma de fracciones. Seguramente tendrán que hacer unas transformaciones que harán que cuando estén en condiciones de entenderla tengan un matete en la cabeza enorme, enorme. Creo que algún día voy a tomar un grupo de testigos para hacer esa experiencia y ver que efectivamente no se puede enseñarles a los chicos algo tan complejo a tan temprana edad, porque si no dificulta, no solo que es inocuo, dificulta los aprendizajes posteriores, más cuando después no se dedica un tiempo prolongado, porque total, como hay una efeméride y la vemos todos los años, fíjense que parte de la crisis es la crisis del Estado Nacional, que se organiza la segunda mitad del siglo XIX. Esa organización del Estado Nacional, que venimos discutiendo cada vez que se discute el lugar del Estado en la sociedad argentina, se estudia bastante poco en la escuela, porque no tiene efemérides. No tenemos efemérides de esa época. Las efemérides son de los primeros años del siglo XIX y del último tercio del siglo XX. Entonces, ese periodo de la organización del Estado tiene bastante poca presencia. Por otra parte, otro aspecto que uno puede remontar de aquella historia es que el sujeto de la enseñanza de las ciencias sociales era la nación argentina, la patria, la lucha del pueblo argentino, la sociedad argentina, el hombre argentino. Si uno mira los textos escolares, era la Argentina versus los dominadores coloniales, versus el gran Voldemort de la historia argentina del siglo XIX, que es Juan Manuel de Rosas, no lo nombro para que no haya pero todo se organiza, como todo relato mítico, con algunos personajes buenos y algún malo tiene que haber para contraponerlo. Entonces toda la historia se organiza con un gran Voldemort, que es Rosas. Pero el otro costo que tiene eso es que si el sujeto es la nación, entonces se desvanecen otros sujetos dentro de la nación. Y la historia argentina en muchos casos, creo yo, sigue siendo enseñada como el único actor social es la nación argentina, la sociedad argentina. Y eso implica que se pierden de vista un montón de actores. En general, si nosotros preguntamos a los chicos por personajes importantes de nuestra historia, seguramente van a poder mencionar a San Martín de Belgrano seguro, después seguramente mencionarán a Rosas, a Roca, a Urquiza, a Sarmiento, quizá alguno que leyó un poco más recordará a Alberdi, Mitre, pero fíjense que son todos varones blancos de la élite. Varones blancos de la élite. Le preguntamos a cualquier egresado de la escuela qué ha leído, qué ha estudiado sobre Sara Justo, Alicia Moró, Julieta Lanteri. Seguramente van a decir, no tengo la menor idea, debe ser gente de otros países, ¿no? O cómo se llamaba aquel jefe indígena que se rindió al ejército de Roca. No tenían nombre, ¿no? Eran Indio 1, Indio 2, Indio 3, ¿no? Indio 1 se llama Indio 2, dice que venga. De este lado estaban Roca, Villegas, generales con nombre y apellido. Del otro lado, Saigüe, que es anónimo. Es muy fuerte en los relatos de la historia que no existe el vencido. Existen como nombre genérico los pobres, los gauchos, las mujeres, los indios y los niños, primero. El resto, los que tienen nombre propio, son los varones blancos de la élite. Ahí hay una construcción de que hay un único sujeto, que es la patria,
y los que hicieron algo por la patria, que eran los de un cierto sector social. Algo para desmontar nuestras prácticas es volver a darle cabida a esas otras historias que no están presentes y que sin embargo forman parte de ese relato. Lo que pasa es que darle cabida a esos sujetos implica desmontar algo del dispositivo del relato unificador que en buena medida generó Mitre en sus primeros relatos históricos y que perdura hasta mucho tiempo después. Algo parecido ocurre también en la enseñanza de la geografía, ¿no? El país y las regiones tienen una perduración enorme, ¿no? Me parece que es la Argentina con cierto relato mítico de tenemos todos los climas, como si eso fuera una gran virtud, ¿no? Sobre todo es una gran virtud si uno dice, en cambio Chile está todo ajustadito, ¿no? Un chileno pega un codazo y uno se cae del mar. Digo, no hay nada que sea más valioso por tener variedad que no tenerla. Lo interesante es poder pensar la vitalidad que tienen los circuitos productivos, la vitalidad que tiene el concepto de regionalización para poder pensar problemas en la construcción del espacio, y sin embargo eso queda fuera de la escuela. Lo que queda dentro de la escuela es cuáles son las regiones, cuáles son sus características, pase lo que pase en el mundo. Hay también en la enseñanza ha habido debates acerca del lugar que ocupan los aspectos fácticos y los aspectos conceptuales, ¿no? Ese fue un debate fuerte de la didáctica de las ciencias sociales en los años 70. ¿Qué debería hacer la escuela? ¿Enseñar hechos o enseñar conceptos? Era la época en la cual se hablaba mal de la memoria. Vieron que la memoria es como esa tía vieja que en una época se hablaba muy mal, la memoria es caca, feo, enseña memoria. Y en los últimos años ahora es la memoria, hay que preservar la memoria, cuidemos la memoria. Hay como un contrapunto de la memoria que antes era horrible y ahora es la niña mimada. Y en esa época en que la memoria era algo horrible, los hechos eran algo que hacían ruido, ¿no? Había que desmontar una historia fáctica y había que pasar a una historia conceptual. Lo importante no era enseñar los nombres, las batallas, sino enseñar grandes procesos de la historia. Ese debate fue colapsado en buena medida por la reforma de los años 90, porque eso que se venía debatiendo en la didáctica de las ciencias sociales quedó dentro del mismo paquetito de la reforma como contenidos conceptuales. Y dentro del contenido conceptual estaban hechos, conceptos, principios, pero en realidad volvemos a preguntarnos periódicamente ¿qué es importante? ¿Tener datos o tener categorías explicativas? Y en buena medida la respuesta es que necesitamos ambos. Los datos son necesarios para pensar. Y así como en matemáticas uno puede razonar las tablas de multiplicar, pero en algún momento las tiene que incorporar como algo que maneja, porque no puedo volver a razonarla cada vez que tengo que hacer una cuenta cuando viene el mozo a cobrarme, sino que tengo que tener algo disponible. Lo mismo nos ocurre con los datos en las ciencias sociales. Hay ciertos datos fuertes que necesitamos tener y que no tienen los personajes del cuento. También los necesitamos tener para enseñar. Si un docente enseña una clase de historia y dice, bueno, hubo una batalla, no me acuerdo justo cómo se llamaba, pero fue importante porque hubo un antes y un después, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, ganó uno, que no me acuerdo el que ganó, pero había el otro no. Y digo, uno necesita saber en qué año fue la batalla, cómo se llamaba, quiénes eran los contendientes, porque si no, la memoria, esa memoria tan vilipendiada, sale de ser un arma fuerte para la enseñanza. Necesitamos efectivamente aprender algunos datos. Y al mismo tiempo, lo valioso de las ciencias sociales es poder construir categorías explicativas sobre los procesos. Enseñar de memoria los gobiernos patrios de 1810 a 1820 y ver qué hizo la primera junta, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea, el Congreso de Tucumán, es tan ridículo como tratar de explicar diciembre del 2001 viendo gobierno de Rodríguez Sá, gobierno de Maqueda, gobierno de Puerta. Lo que importa es por qué los gobiernos duran tan poco, por qué los gobiernos se caen. La pregunta que está por detrás es la pregunta por la hegemonía. ¿Por qué nadie logra consolidar hegemonía? Entonces hay momentos en que los datos sobran y lo que importa es poder ver el fenómeno que hay entre los datos, que es la inestabilidad que tienen. Me parece que poder articular esto es uno de los desafíos que tienen las prácticas de enseñanza en el futuro. Es cómo articular conceptos, categorías explicativas y datos. Y que no funcionan del mismo modo las diferentes ciencias sociales. En general, los programas de historia siguen estando muy centrados se organizan en función de algunos datos fácticos, ¿no? Ciertas fechas que marcan un antes y un después, el gobierno de Perón, el gobierno de Irigoyen, la dictadura. En cambio, los programas de geografía están organizados en función de conceptos.
Y lo mismo pasa con los programas de sociología, ¿no? En los programas de sociología se habla de grupos sociales, estratificación social. Lo que ocurre en esas disciplinas es que hay que ponerle algún soporte fáctico a esas categorías. Si no, nosotros enseñamos grandes definiciones sin entender para qué sirven, ¿eh? No nos sirve de nada decirle a un chico ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es el sistema económico por el cual unos son dueños de los medios de producción y otros ofrecen su fuerza de trabajo. Muy bien, ¿viste capitalismo alguna vez en tu vida? No, nunca vi. Claro, si le enseñamos la definición, pero no le enseñamos a ver el capitalismo, cómo funciona en sus prácticas económicas, en sus relaciones laborales, entonces nos queda el aspecto declarativo del concepto, como propone Eisenman en un documento, ¿no? El aspecto declarativo es muy poco útil, lo que importa es ver la función instrumental del concepto y que ese aspecto declarativo entre en diálogo con los datos que quiero analizar. Otra de las discusiones que se dieron también en esos años y que periódicamente vuelven a la escena es la cuestión de los textos. En esa época hubo un momento en el cual usar manual era caca, feo, eso no se hace, ¿no? O sea, usar manual, no te voy a hablar por una semana. Vieron que en educación hay, los que están ingresando a docencia sabrán que cuando dos personas cualquiera se chocan en una esquina, bajan y se putean, se dicen de todo. Los docentes nos decimos tradicional, como eso ya te descalifica. Y si la falta fue grave, es conductista, nunca más te hablo, ¿no? En esa época había muchas descalificaciones y una era usás manual, tremendo, ¿no? Y era el manual como el causante de todos los problemas de la enseñanza de la historia. Es cierto que hubo épocas en que los manuales eran espantosos, pero los manuales se fueron modificando bastante y hoy tenemos una variedad considerable de manuales y muchos de los que producen los manuales son también los que producen las didácticas de estas disciplinas. Y muchos de los que escriben los manuales son también docentes que forman profesores. Pero también es cierto que se van multiplicando los recursos. En esa época también se decía, no hay que enseñarle con un libro de historia, hay que enseñarle con los documentos, ¿no? Los que me acompañan de edad recordarán la historia de mis documentos de Graciela Peroni y la idea de que un docente tenía que ir al aula con mucho documento y que los chicos hagan ahí el trabajo de los historiadores. Yo creo que no se trata de uno u otro. El documento tiene que estar a la enseñanza porque forma parte del trabajo de un historiador. Pero no solo el documento, ningún historiador produce ningún artículo, ponencia, investigación basado solo en los documentos del periodo que investiga. También lee lo que otros han escrito sobre ese mismo periodo para poder discutir con ellos. Entonces no se trata de despojar a los documentos de las lecturas y los relatos de otros historiadores, sino de ponerlos en diálogo. Y al mismo tiempo se empiezan a multiplicar otras herramientas que tenemos para poder llevar al aula, como son herramientas digitales, herramientas audiovisuales, tenemos cada vez más herramientas. A mí me parece que es realmente muy defectuoso en la enseñanza del siglo XX que no tenga en cuenta que el siglo XX es básicamente un siglo audiovisual. Nosotros no tenemos la menor idea de cómo era un diálogo entre Güemes y sus soldados. Nos sorprende saber que era gangoso y que tenía labio leporino. Entonces decimos, seguramente, ¿no? Habrá dicho, vamos salteños, vamos todos juntos, pero es inimaginable, ¿no? La imagen de Alfredo Alcón como Güemes y esa voz no nos pega. Ahora, es impensable enseñar a Perón sin mostrar a Perón frente a la plaza. Mostrar a Perón en el libro y no mostrarles a los chicos un video de cómo era el diálogo entre Perón y la gente en la plaza, o el diálogo entre Evita y la gente de la plaza, es tergiversar algo de las herramientas que tenemos. Entonces me parece que es importante poder pensar que renovar las prácticas significa tratar de ver qué es lo propio de cada época y poder releerlo en función de las herramientas que nos provee cada época. El siglo XIX es un siglo epistolar. No sé cómo harán los historiadores del futuro, que no tendrán ni nuestros WhatsApp ni nuestros mails, porque todo se va borrando. Pero sí tenemos las cartas de Urquiza, de San Martín, de O'Higgins. Algunos elementos curiosos son que en esas cartas, imagínense, termina la batalla de Maipú, los muchachos cansados, dicen, bueno, vamos a escribir el parte de batalla. Todo el parte está lleno de abreviaturas, ¿no? En lugar de poner batalla, te pongo 3 letras, total vos entendés. O sea, San Martín y O'Higgins se comunicaban como nuestros mensajes de WhatsApp. Con 3 letritas vos ya sabés de qué te estoy hablando, ¿no? Ahora retamos a los chicos porque están escribiendo mal, pero en esa época todos los documentos están escritos con abreviaturas, ¿no? De ahí viene la palabra usted, que era vuestra merced, pero no te voy a poner vuestra merced, ya sabés que con usted te alcanza y entendés de qué se trata.
Entonces me parece que también ligar unos recursos con otros nos ayuda a entender la lógica de por qué se escribe de cierta manera en cada momento, por qué se comunican las cosas de cierta manera. Los libros vehiculizan explicaciones y lo importante no es si el libro está en el aula o no está en el aula, sino qué hacemos con el libro. Y buena parte de las investigaciones didácticas más recientes apuntan a que aprender historia es aprender a leer historia y que se aprende historia leyendo. Lo que tenemos que pensar es con qué consignas vamos a leer y cómo hacemos para que esa lectura sea una lectura activa, productiva, que ponga en diálogo el mundo del lector con el mundo del texto y que al mismo tiempo no ponga el texto en lugar de figura sagrada como aparece en el cuento, ¿no? Como el texto nos dice la verdad y yo tengo que tratar de revelarla. También me parece a mí que hay, vuelvo a la cuestión anterior de las preguntas, y hay algo que me parece fundamental para pensar cualquier enseñanza actual de las ciencias sociales. A veces pensamos las ciencias como un compilado de enunciados, de conclusiones, y eso no es la ciencia, no lo es ni lo ha sido nunca. Básicamente la ciencia es un conjunto de problemas y un conjunto de metodologías para poder abordarlos. Y los problemas en cada disciplina se traducen de maneras distintas, pero en ciencias sociales los problemas son básicamente una buena pregunta. No hay ciencia si no hay pregunta. Y suponer que podemos enseñar historia sin ofrecer posibilidades de pensar en torno a una pregunta significa que estamos dejando de enseñar historia. Enseñar geografía sin ofrecer cuáles son las preguntas que se hacen en la geografía es dejar de enseñar geografía. No sirve enseñar la respuesta que otro se ha dado si no sabemos cuál es la pregunta que tenía en la cabeza. Por eso me parece importante volver a entender que la pregunta construye un puente entre conocer y pensar. Si yo saco la pregunta, puedo pensar por un lado y los conocimientos quedan huérfanos, ¿no? Como esos conocimientos que aparecen en el cuento, que son datos inertes, datos que no construyen nada porque no saben hacia dónde construir. Si yo llevo una pregunta, llevo un problema, hay posibilidades de pensar sobre ella, y al pensar sobre ella, lo que conozco requiere de otros conocimientos. Lo que conozco me resulta insuficiente. ¿Cómo fue posible el terrorismo de Estado en Argentina? Esa es la pregunta que se hace un historiador. Y es la misma pregunta que tenemos que hacernos en un aula de séptimo grado o de la secundaria. ¿Cómo fue posible el terrorismo de Estado? Y hacernos esta pregunta significa, a ver, no en cualquier país desaparecen miles de personas y todo sigue funcionando. No en cualquier país una parte de la misma sociedad aplaude cuando otro desaparece, es secuestrado, es torturado y muere. Digo, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué cosas fueron anticipando que se construyera el terrorismo de Estado de la Argentina? Si no nos hacemos esa pregunta, volvemos a esta escena del cuento donde los sobrevivientes se hacían preguntas sobre qué es la electricidad, por qué flota un barco, y nadie las responde. Las preguntas que tenemos para llevar son preguntas que nos llevan a movilizar. Bueno, ¿y por qué la Argentina se organizó como se organizó? ¿Por qué Buenos Aires es la región en torno a la cual gira toda la organización del espacio argentino y no de otra manera? Si nosotros quitamos la pregunta, quitamos la ciencia. No hay ciencia social. Lo que queda es un relato absolutamente huérfano. Y al mismo tiempo estamos comunicando que aprender algo y aprender ciencias sociales es aprender lo que otros han pensado, pero vos estás inhabilitado para pensar. En cambio, cuando llevamos una pregunta, estamos invitando a pensar. En un equipo que dirijo en la Universidad de La Plata estamos trabajando sobre la didáctica de la sociología y estamos trabajando en torno a dos recortes de trabajo, uno sobre pobreza y otro sobre la moda. ¿Puede un chico de secundaria preguntarse qué significa ser pobre? ¿O qué es la pobreza? Sí, puede. Seguramente tiene un montón de experiencias en su vida y ha tenido experiencia a través de los medios como para plantearse esa pregunta. Pero al mismo tiempo, cuando empieza a establecer alguna hipótesis, se da cuenta de que le faltan datos y que esos datos son los que la enseñanza le va a proveer. Una buena pregunta funciona como un contrato entre docentes y estudiantes para decir, bueno, de esto nos vamos a ocupar en las próximas clases. Vamos a tratar de ir pensando juntos de qué se trata la pobreza, qué es la pobreza. Con otros grupos hemos trabajado, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Puede un chico de secundaria hacerse esa pregunta? Fíjese que es una pregunta sociológica fuertemente, porque lo que está detrás de eso es la idea de grupo social, identidad social, pero aparece también la idea de mercado, estratificación social. Hay muchas cuestiones, disciplinamiento, porque también aparecen los uniformes. Entonces hay muchos contenidos del programa de sociología que están detrás de por qué nos vestimos como nos vestimos.
una pregunta que puede ser hasta pavota, ¿no? Porque uno dice, es una pregunta sencilla, pero llegamos a eso, se puede discutir mucho. Decimos, tenemos que trabajar algo que para los chicos sea una pregunta trivial, pero que al mismo tiempo genere un problema susceptible de ser investigado por la sociología. Y yo creo que el trabajo fuerte de un docente es, cuando lee el programa que tiene para enseñar, este programa es una respuesta a qué pregunta. O sea, ¿qué preguntas tienen como respuesta posible lo que yo tengo que enseñar? Porque si yo no me formulo cuál es la pregunta que está detrás de esto, voy a ir a recitar un montón de cosas y nos volvemos a encontrar con profesores que, como mis profesores y los profesores de mis profesores, siguen diciendo, ¿y vos qué estás dando? Yo estoy dando este tema, voy a ver hasta dónde llego. ¿No? Como dando es como van desarrollando un hilo. Voy por acá, voy por 1820, cuando puedo llego a 1840, después a 1850. Digo, pero ¿cuál es la pregunta que tenés en la cabeza? Si no tenés una pregunta, vas dando. Vas dando, vas dando, vas dando, es como algo que se va desplegando. ¿Por dónde íbamos? Por el 39. Bueno, el 40, 41, 42, y seguimos dando. Y es una enseñanza absolutamente anodina, que será aprendida hasta la próxima prueba y después será sistemáticamente olvidada. Porque ¿para qué me va a servir ese recorrido? Ahora, si yo me pregunto, ¿por qué hay provincias en Argentina? ¿Y qué se armó primero, las provincias o el Estado argentino? Pues es una pregunta que parte de la sociedad argentina actual, pero nos lleva a preguntarnos sobre aquel momento en el cual se organizaron primero las provincias y, según dice el preámbulo, después esas provincias decidieron ceder parte de su soberanía para constituir el Estado Nacional. Entonces, esa pregunta pequeña, sencilla, nos puede llevar a indagar un sector, un segmento de la historia que nos ayude a pensar también el presente. El principal propósito, y voy cerrando, de la enseñanza de las ciencias sociales sigue siendo desnaturalizar la realidad social. El objeto de estudio que tenemos es la realidad social. Es un objeto infinito, complejo, contradictorio, con múltiples actores, con posicionamientos diferentes, que nos incluye en nuestras subjetividades y que entonces nuestra subjetividad también afecta a nuestro modo de conocer. Y el objetivo de enseñar ciencias sociales es que eso que los discursos sociales intentan naturalizar pueda ser desnaturalizado a través de una pregunta y a través de la confrontación con otros discursos alternativos. ¿Por qué llegamos a las crisis en que estamos? Porque nos han dicho muchas veces este es el único camino posible. Y solo el trabajo que hace un cientista social puede llevar a desbrozar esa respuesta y decir, no, no es el único camino posible. Siempre hay otros caminos alternativos. Todo el transcurso de la historia humana es el transcurso de los caminos que se eligieron adoptar y no de los caminos necesarios. Es también un objetivo de las ciencias sociales construir conciencia histórica y fundamentos identitarios. Conciencia histórica significa entender en qué mundo vivimos y cómo es el contexto en el cual se desarrollan nuestras vidas. Y construir fundamentos identitarios significa no establecer una identidad homogénea para todas, sino ofrecer herramientas para que cada uno construya su propia identidad, su propio modo de estar en el mundo. Me parece que ahí hay una discusión que nos debemos con respecto a aquel discurso homogeneizador de las ciencias sociales en tiempos de Ramos Mejía, donde efectivamente se intentaba que el ser argentino estuviera por encima de cualquier otra identidad, de una identidad de género, de una identidad religiosa, de una identidad política, de una identidad cultural, de lo que sea. Y creo que el desafío hoy de las ciencias sociales es no pensar una identidad por sobre las otras, sino ofrecer herramientas para que cada uno construya su identidad desde donde la quiera construir. Hace un tiempo discutía con un colega acá cerca, en Río Negro, porque me decía, yo discuto con mis estudiantes y le digo, vos tenés que pensar como mapuche. Y yo le preguntaba a él, ¿y vos por qué tenés que decirle a él cómo tiene que pensar? Porque quizás él no quiere pensar como mapuche, sino que quiere pensar como joven, como gay o como ricotero. Digo, nosotros no somos los dueños de la identidad del otro. Lo que sí está en nuestras manos es ofrecer materiales, herramientas, vías por las cuales se construyen esa pluralidad de identidades que somos. Y precisamente eso es algo que las ciencias sociales pueden proveer. Volver a preguntarnos qué significa ser varón, ser mujer, ser joven, ser trans, ser argentino, ser neuquino, ser rionegrino, ser ricotero o ser lo que sea. Esa es una pregunta que las ciencias sociales tienen abierta. Y en esa apertura ir mirando
la conciencia histórica de en qué punto estamos, ¿no? Me parece que ahí hay un aporte clave de las ciencias sociales. Y si juntamos desnaturalizar la realidad social, construir conciencia histórica y ofrecer herramientas para fundamentar identidades, me parece que de lo que se trata es de repolitizar el conocimiento. Se trata de entender que las ciencias sociales son un aporte político al currículum. Y cuando decimos político no necesariamente decimos que estamos ofreciéndoles una perspectiva desde la cual mirar. Yo creo que es un muy buen augurio que muchos colegas que se incorporan a la docencia entiendan que educar es una tarea fundamentalmente política. Pero después tenemos que discutir de qué se trata eso. Porque también muchos entienden que una tarea política es ir y decirles a los chicos lo que yo pienso sobre todos los temas. Y me parece que eso es lo menos político que existe. Precisamente, que es una tarea política significa que acá estamos invitados a pensar y pensar juntos. Y pensar con otros significa en muchos casos que el otro no va a pensar igual que yo. Y que el trabajo de un docente es pedir argumentos, ofrecer herramientas, pero también es respetar que el otro quizás no piensa como yo, y quizás piensa de una manera descabelladamente contraria a la mía, y que a veces lo quiero acogotar porque dice cosas tremendas, pero si soy coherente, y soy coherente con mi desafío político, le voy a dar herramientas para que él mismo pueda revisar su discurso, y quizás no lo haga hoy, y lo hará mañana, lo hará dentro de 20 años y va a decir, ahora me cae la ficha de lo que aquel profe me quería decir. Una discusión política en el aula significa poder plantearnos una pregunta, extremar los argumentos e invitarnos a construir ese diálogo político que podemos tener en el aula, en el espacio público del aula. Y eso implica que la enseñanza crítica no es la del docente que adoctrina, sino de aquel que promueve y facilita la criticidad, que es el despliegue de los argumentos por parte de los estudiantes. Repolitizar la enseñanza es poner la producción científica al servicio de los problemas que se plantea la ciudadanía. Y entonces se trata de ver, bueno, cómo las ciencias sociales ofrecen herramientas para pensar lo que nos preocupa como ciudadanos. La pregunta no solo nos toca en esta crisis, sino también nos toca cuando nos preguntamos cómo posicionarnos ante ella. Y de lo que se trata no es de pensar por qué hay crisis, sino qué hacemos ante las crisis que nos tocan. No sé si estas crisis son hoy más difíciles de atravesar que las de otras épocas. Hay discusiones también sobre eso y efectivamente habrá habido épocas realmente muy duras de atravesar, ¿no? Me tocó cursar toda mi secundaria en dictadura y no era una época mucho más tranquila que esta, y hubo otras épocas realmente tremendas en nuestra historia. Lo que sabemos es que esta es la que nos toca, este es nuestro kairos, nuestra época a la cual tenemos que darle respuesta. Y eso significa, desde las ciencias sociales, leer la época en que vivimos para poder desafiarla, para poder tironearla hacia algún lugar. Cierro entonces con un poema de Roberto Juarros, también estoy con autores argentinos. Roberto Juarros es un poeta argentino ya fallecido y que en su octava poesía vertical decía así: entre la zona de las preguntas y la zona de las respuestas hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro, pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Muchas gracias.